Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: el sacrificio de Cristo nos hizo santos y perfectos. En la escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10, dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El escritor de esta carta de Hebreos dice: en esa voluntad. Está hablando acerca de la voluntad de Dios. Y dice que la voluntad de Dios está expresada en su Hijo Jesucristo. La voluntad de Dios era redimirnos mediante una expiación. Entonces, esa era la voluntad de Dios respecto al hombre, que tenía que ser sacrificado su Hijo Jesucristo para quitar el pecado de los hombres. Por eso dice: en esa voluntad somos santificados. Para que nosotros podamos ser santificados, tuvo que haber una ofrenda, un sacrificio por los pecados. Y ese sacrificio es Jesucristo. Y fue un solo sacrificio para siempre. Y no va a haber un segundo, un tercero, un cuarto o quinto sacrificio por nuestros pecados. Cristo no va a venir en su segunda venida para resolver ya el problema del pecado, porque Él ya lo resolvió en su primera venida. Su sacrificio fue único y suficiente. No hay más sacrificio por los pecados de los hombres. Eso también lo dice la carta de Hebreos, capítulo 9. No hay más sacrificio por los pecados de los hombres. Es un solo sacrificio y fue hecha para siempre. En el Antiguo Testamento se ofrecían los mismos sacrificios, las mismas ofrendas, era día tras día, que no podían quitar el pecado de los hombres. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. El sacrificio de Cristo fue lo único que quitó el pecado de los hombres. Los sacrificios del Antiguo Testamento, que consistían en animales, en vegetales, en aromas, esos sacrificios no podían quitar el pecado de los hombres. Solamente el sacrificio de Cristo pudo quitar el pecado de los hombres. Por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista está reconociendo que solamente Jesús puede quitar el pecado del mundo. Y es precisamente que mediante esta ofrenda que se ofreció ahí en el Calvario, donde se derramó la sangre preciosa de Cristo, es que se quitó el pecado de los hombres. Todos nuestros pecados ya han sido pagados mediante el sacrificio de Cristo. Y es precisamente en ese sacrificio que Dios nos hace a nosotros santos y perfectos. Dice el texto: y en esa voluntad somos santificados. O sea, Dios nos ha hecho santos, nos hizo santos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No hay más sacrificios por los pecados de los hombres. Todos nuestros pecados han sido perdonados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todos, absolutamente todos, han sido perdonados. No va a haber más sacrificio por los pecados de los hombres. Continúa en esta carta de Hebreos 10, el versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Dios nos ha hecho perfectos. Pero tú te preguntarás, ¿cómo voy a ser perfecto si todavía veo debilidades en mi conducta? Veo debilidades en mi comportamiento. Mis actos no son los correctos. Mi vida a veces no expresa esta verdad que está hablando la carta de Hebreos. La carta de Hebreos está diciendo que Dios te hizo santo y perfecto. Entonces, ¿por qué nuestras acciones no corresponden a esta realidad o a esta verdad de la palabra de Dios? ¿Dónde está realmente el error en nosotros? Primero, que nosotros estamos valorando más nuestras acciones y no lo que Cristo Jesús hizo. No estamos viendo la obra completa de Cristo. Sí, Cristo en la cruz resolvió el problema del pecado. En la cruz Él resolvió el problema de la pobreza, de las enfermedades. En la cruz también hay beneficios para nosotros, los hijos de Dios. Hay beneficios para la iglesia. Y los beneficios es que Dios ha traído mediante ese sacrificio para nosotros la vida misma de Él. Dios nos ha poseído, nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha hecho hijos de Dios, nos hizo reyes y sacerdotes, nos perdonó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, nos hizo hijos suyos, nos impartió su justicia, nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso es que Pablo empieza a hablar y dice, somos más que vencedores en Cristo. Todo eso fue logrado mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, a favor de nosotros la iglesia. La iglesia somos los bendecidos, los privilegiados en recibir estas grandes bendiciones de Dios. O sea, tú ahora ya no eres un pecador, ahora eres un justo. Si has reconocido a Jesús como tu único Señor y Salvador, tú has pasado de ser pecador a ser justo ante los ojos de Dios. Tú ahora eres santo, eres perfecto. Pero esa perfección no fue resultado de la suma de tus buenas acciones. Esa perfección o esa santidad no fue resultado, escucha bien, no fue resultado de tus buenas obras, de tus buenas acciones. Solamente cuando creíste en el Señor Jesucristo, Él te impartió como un don, como un regalo, Él te hizo perfecto, santo, justo ante sus ojos. Esa es la manera de cómo Dios te está viendo hoy en día. Él no está viendo en ti fracaso, debilidad. Él no está viendo a un esclavo. Él está viendo a un hijo de Dios. El sacrificio de Cristo tiene que traer en tu vida victoria, triunfo. Y esa es la manera como Dios se relaciona contigo. Dios se relaciona contigo de espíritu a espíritu. ¿Por qué? Dice la carta de Hebreos 12:23, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, los espíritus de los justos o el espíritu del justo ha sido hecho perfecto. Eso está diciendo este texto. Por eso es que hay muchos cristianos que viven en conflicto, porque empiezan a hacer una valoración de su conducta y no del resultado de la obra de Cristo. En la obra de Cristo nosotros hemos sido hechos justos, santos, perfectos. Es en la obra de Cristo, pero no es resultado de tus buenas acciones. No, yo tengo que esforzarme por vivir una vida de integridad para alcanzar esa justicia. No es así. Tú has sido hecho justo, santo, perfecto, mediante la obra de Cristo. No es resultado de tus buenas acciones. Por eso es que dice la carta de Hebreo, en esa voluntad, en la voluntad de Dios, somos santificados, pero mediante la obra,
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hebreos 10:10, Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No dice mediante tus buenas acciones, mediante tu obra, sino dice mediante la obra de Cristo. Es mediante la obra de Cristo es que Dios nos imparte esa justicia como un don, como un regalo, pero no por tus buenas acciones. Entonces no tengo que portarme bien. No quiero que me malentiendas. Dice la escritura de Juan, el que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo. O sea, todo aquel que realmente ha nacido de Dios no está corriendo tras el pecado, no está corriendo hacia la maldad, no está buscando hacer lo malo, sino que está buscando purificarse día a día. Día a día. Claro que eres santo ya, Dios te hizo santo, pero hay un grado de santidad. Ahí avanzamos día a día. En este grado de santidad a mí no me hace santo, tú ya eres santo. Tú ya eres santo. No se trata, escucha bien, no se trata de una modificación de la conducta, porque solamente esto es externo. Estamos hablando de ser transformados por el Señor, desde dentro hacia afuera. Hay una transformación de adentro hacia afuera. No se trata de una modificación de conducta. Tú puedes modificar tu conducta, pero si no hay un cambio interno, eso sería vano. Eso no tiene consistencia, eso es temporal. Estamos hablando de una transformación interna que se da cuando tú realmente has hecho a Jesús el Señor de tu vida. Desde ese momento hay una transformación interna. Dios te imparte su justicia. Dios te da su Santo Espíritu. Dios te ha hecho perfecto, santo y justo ante sus ojos. Pero ¿por qué entonces no vivo como tal? No vives como tal porque muy pocos creyentes renuevan su mente. Por eso es que Pablo habla en la carta de Romanos 12, dice transformaos mediante la renovación. Habla de un cambio en nuestra manera de pensar. Y este cambio no es así. Yo voy a orar al Señor, oro, me someto a otra disciplina, a un ayuno, y mira, no estoy en contra de eso, no estoy en contra de la oración, hay que orar, pero hay que renovar nuestra mente, hay que cambiar nuestra mente. Si tus creencias no cambian, tus acciones tampoco cambiarán. No se trata de cambiar nuestra conducta, se trata de que tengas las creencias correctas en tu mente. Tu mente a ti no te va a hacer santo, ni justo, ni bueno. Tu mente solamente va a conocer la realidad de quién eres ahora en Cristo. Va a conocer la realidad de quién eres como resultado de la obra de Cristo. Tu mente va a conocer lo que Cristo Jesús ya hizo en nosotros. El escritor de la carta de Hebreos 12:23 dice, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Lo que ha cambiado en nosotros es nuestro espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo no ha cambiado, tú sigues teniendo la misma estatura, la misma contextura, el mismo color de tu piel. Eso no ha cambiado. Tampoco ha cambiado tu mente cuando vienes a Cristo, porque tienes que renovar tu mente. Tu mente tiene que ir conociendo la palabra. Eso no ha cambiado. Por eso se habla de renovación. Pero lo que sí ha cambiado es tu espíritu. Tu espíritu es el que ha cambiado. Cuando tú has hecho a Jesús el Señor de tu vida, tu espíritu cambió. Por eso es que el escritor dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No está hablando ahí de tu cuerpo, no está hablando de tu mente. Y claro que la redención de Jesús va a alcanzar
completamente el espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que Pablo dice que ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. En 1 Corintios 13, versículo 12. Ahora conozco en parte, o sea, tu mente conoce ahora en parte. Entonces conoceré cómo fui conocido, entonces voy a conocer cómo Dios me ha conocido a mí. Dios cuando se relaciona contigo, lo hace de espíritu a espíritu. Él no te está viendo en fracaso, en debilidad. Él te está viendo en justicia, en santidad. Todos los días te ve de esa manera, Jesús. No hay día que Él pueda cambiar eso, porque tendría que anular la obra de su Hijo si es que Él te ve de otra manera. Él nos ve siempre en justicia, en santidad. Él nos ve como sus hijos amados. Dios se relaciona con nosotros de espíritu a espíritu. Y claro que la redención va a alcanzar también nuestro cuerpo. Por eso es que Pablo dice que esto corruptible se vestirá de incorruptible. Nuestro cuerpo corruptible se vestirá de incorruptible. Este cuerpo que tiene a veces problemas de salud, hay enfermedades, dice que eso se va a vestir de incorruptible. O sea, nuestra mente también está por venir, ¿no? O sea, nosotros vamos a conocer completamente todo. Estamos hablando de nuestra mente natural, nuestro cuerpo físico. Hermanos, si no estamos viendo evidencias de cambio en nuestra vida, es porque no hay conocimiento de la palabra. Tú todavía no conoces cuál es tu verdadera identidad en Cristo. Si es que no conocemos nuestra verdadera identidad de quiénes somos ahora en Cristo, entonces nuestras acciones no van a cambiar. Si tus creencias son equivocadas, vivirás una vida equivocada. No se trata de cambiar nuestra conducta, se trata de cambiar nuestras creencias. Tus creencias tienen que cambiar. No tiene que cambiar tus actos, tu comportamiento. Lo que tiene que cambiar son tus creencias. Y el Evangelio nos provee de las creencias correctas. Si tú estás creyendo todavía que eres pecador, vas a vivir como pecador. Si tú crees a la luz del Evangelio, porque dice la Escritura, sabiendo esto que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que mediante el sacrificio de Jesús has sido justificado. Si tú crees eso, que has sido hecho justo ante los ojos de Dios, entonces tus acciones van a corresponder a eso. Pero no puede ser que alguien diga, soy pecador, y muestre una conducta de integridad, y muestre una conducta justa. Esto no es así. Por eso es importante conocer nuestra verdadera identidad, de quiénes somos ahora a la luz de la obra de Cristo. El sacrificio de Cristo nos hizo a nosotros santos, justos, perfectos. Eso es lo que somos. Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve de esa manera. Dios se relaciona contigo de esa manera. Él está viendo tu espíritu que ha sido hecho justo, santo, perfecto. La obra de Cristo ha traído todas esas bendiciones para nosotros. Y cuando hablamos de perfecto, estamos refiriéndonos a maduro. O sea, la idea de perfecto es maduro, completo. Es un trabajo terminado. Tiene que ver con excelencia, la palabra perfección. Y Pablo en Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Dios hizo un hombre al cual lo llenó de bendiciones. Tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3. Dios cuando te ve a ti, te ve bendecido, te ve como su amado. Ha puesto en ti su espíritu. Dios te ve idéntico a su Hijo Jesucristo. 1 Juan 4:17 dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
Dios te ve idéntico a su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hemos sido hechos uno con Él. Dios no te ve fuera de Cristo, te ve en Cristo. Y Él te va a ver por siempre en Cristo. En tu espíritu eres perfecto, eres santo. Cuando nosotros pasemos la experiencia de la muerte, sabes que tu espíritu no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. Y por toda la eternidad no va a sufrir un cambio con la experiencia de la muerte. Tú vas a seguir siendo justo siempre. Amén. De la manera como Dios te está viendo ahora como resultado de la obra de su Hijo, eso no va a cambiar, eso no va a deshacer Dios. Tú vas a seguir siendo santo y justo por siempre. Dios se relaciona con nosotros de espíritu a espíritu. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? Cuando tú pecas, tu cuerpo físico, lo que va a suceder es que eso va a afectar tu salud, va a traer enfermedades, dolencias, muerte. Cuando pecas con tu alma, eso va a traer depresión, ansiedad, soledad, temor, tristeza. Eso es lo que va a suceder cuando pecas. Pero tu espíritu no va a ser afectado. Porque la carta de Efesios dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Esta palabra sellados significa que nosotros le pertenecemos a Dios, pero también significa protección. O sea, tu espíritu no va a ser afectado. Tu cuerpo puede ser afectado, tu mente puede ser afectada porque vas a tener otros tipos de creencias, pero tu espíritu no puede ser afectado. Primera de Juan 5:17 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Claro, no puede tocar tu espíritu no puede ser dañado. Tu carne, tu cuerpo sí puede ser afectado, tu mente también puede ser afectado cuando pecas. Pablo nos da un consejo ahí en Romanos, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Romanos 6:16. Si tú te sometes al pecado, eso va a traer muerte, enfermedad. Pero si caminamos en justicia, eso va a traer vida. Y aquel creyente que no se está purificando a sí mismo es porque realmente no ha visto la obra de Cristo, no ha nacido de nuevo, no ha habido una conversión en su vida. Aquel que realmente ha hecho a Jesús el Señor de su vida, lo primero que se despierta en él es el deseo de purificarse a sí mismo. Porque la Escritura dice, todo aquel que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo. No está corriendo detrás del pecado, está buscando más bien purificarse. Amén, si eres hijo de Dios, si realmente has hecho a Jesús el Señor de tu vida, estás tratando de día a día de purificarte, buscar las cosas de Dios. Se te abren tus oídos espirituales, tus oídos para escuchar la palabra. Si eso no ha sucedido es porque todavía no ha habido una conversión en tu vida. Estamos mirando siempre el sacrificio de Cristo. Muchos están viendo más su conducta y no están viendo el sacrificio de Cristo. Cuando tú realmente empieces a ver el sacrificio de Cristo y los beneficios que ha traído ese sacrificio de Cristo para tu vida, la palabra nos está hablando que la justicia es mediante la obra de Cristo. La santidad es mediante la obra de Cristo. La perfección es mediante la obra de Cristo. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo. O sea, tú has sido santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hebreos 10:10. Hebreos 10:14 dice,
porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es mediante la obra de Cristo. Es mediante la obra de Cristo. En esa obra tú vas a encontrar tu verdadera identidad, de quién eres ahora en Cristo. Si tú estás haciendo más la valoración de tus actos y no de lo que Cristo Jesús hizo, siempre vas a caminar en fracaso. No vas a ver realmente una vida de victoria en ti. Mira la obra de Cristo. Ese es el secreto para que tú puedas acá reinar en vida, para que puedas vivir en justicia, en santidad. Si no estábamos viendo esa obra de Cristo, la realidad de quiénes somos ahora en Él, no esperemos vivir una vida en victoria. Miremos a Cristo, miremos la obra de Él. En esa obra vas a ser llevado siempre de triunfo en triunfo. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado de conocer su palabra. Si por primera vez has escuchado este mensaje y deseas recibir a Jesús en tu corazón, te invito, puedas hacer una oración conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por tu sacrificio ahí en la cruz, por todo lo que tú me has ofrecido, por todo lo que tú has hecho por mí, derramando tu sangre preciosa y ofreciéndome tu justicia, tu santidad, tu perfección. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Gracias por haber perdonado mis pecados. Gracias por haberme hecho hijo tuyo, hija tuya. Y gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, el amado Espíritu Santo te va a guiar. Ahí donde estás, dile: amado Espíritu Santo, guíame a una iglesia cristiana. Y Él te va a llevar a una iglesia cristiana, donde puedas aprender la palabra de Dios, donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por sanidad, algunos que tienen problemas de salud, ahí donde te encuentres. Solamente cree, di ahí donde te encuentres: recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo estoy sano. Amén. Y ahí voy a orar por ti. Ahí, si tienes problemas en dolores musculares, cualquier dolor muscular, ahora lo declaramos sano por la llaga de Cristo. Si hay problemas de dolor de cabeza, migrañas, en el nombre de Jesús echamos fuera, en el nombre de Jesús, y declaramos sanidad. Problemas de articulaciones, declaramos sanidad ahora por la llaga de Cristo. Por la llaga de Cristo estás completamente sano. Cristo Jesús en la cruz, ya Él te hizo sano. Recíbelo ahora en el nombre precioso de Jesús. Problemas de audición, en el nombre de Jesús también declaramos sanidad. Ahí, Señor, nuevos tímpanos, yunque, estribos nuevos, Señor, en el nombre de Jesús. Todo su aparato auditivo sea ahora nuevo, Señor, y nuevamente vuelva la audición. En el nombre precioso de Jesús, así lo declaramos. Las personas que tienen su sistema de defensa inmunológico ha bajado, los que tienen problemas de lupus, y declaramos sanidad ahora en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, nuevamente vuelvan las defensas a su cuerpo en el nombre precioso de Cristo Jesús, y declaramos sanidad ahora. Te agradecemos, Señor, te agradecemos por tus bendiciones. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo, iglesia amada, bendecida, el próximo lunes. Buenos días.